Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema. El tema se titula Deja de quejarte. Y bueno, basado en Filipenses 2:14, hay una parte en este versículo donde el Señor dice, o Pablo escribe y dice, haced todo sin murmuraciones. Es probable que conozcas a alguna de esas personas que siempre se están quejando, esas que se quejan cuando llueve, cuando sale el sol, cuando hace frío, también cuando hace calor, cuando están solas o cuando están acompañadas. Al parecer muchas de estas personas han sido creadas con ese propósito, de quejarse, de murmurar incluso, y si llegan a casarse, yo pienso que a menos que su cónyuge las ame de verdad, pues les va a hacer la vida imposible. ¿Qué cosa es la queja? La queja viene a ser el resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien, reclamación o protesta que se hace ante una autoridad también, ¿no? A causa de un desacuerdo o inconformidad. Bueno, en realidad la gente se queja por insatisfacción, no le gusta lo que tiene y desea más, también porque yo creo que es un hábito aprendido, ¿no? Lo aprendieron de sus padres o amigos. Y también creo que es por el egocentrismo, porque quieren ser el punto de atención y si las cosas no salen como esperan, pues se quejan. De hecho, que existen otras razones más de por qué la gente se queja. Pero yo pienso que la queja muchas veces conduce a la inacción. La gente se victimiza y da vueltas en eso, mientras que otros logran superar el problema y siguen adelante, pero los que se quejan se quedan entrampados, no avanzan, porque creen que no va a lograrse lo que se quiere y más bien en lugar de buscar soluciones, pues simplemente se quejan, hablan mal de alguien y dan círculos. Es un círculo vicioso en realidad. La queja hace que uno pierda energía también. Es alguien que vive lamentándose del pasado, quizá no se perdona por lo ocurrido y esto también le consume energía. Las quejas hacen que uno se vuelva negativo, porque se centran solo en las cosas negativas, hace que uno se sienta airado, frustrado y tienen pensamientos negativos, piensa que solo el fracaso es lo que le espera siempre. Las quejas impiden ver soluciones, como estas personas que no son capaces de apreciar el aspecto positivo de los hechos, se quedan regodeándose en la pena. No son capaces de sacarle provecho a las situaciones y aunque la fortuna tocase a su puerta, no podrían verla y más bien aprovechan la oportunidad para seguir quejándose y no aprovechan la oportunidad que les brinda la vida para poder salir adelante. Las quejas afectan obviamente en las relaciones con los demás. No es agradable del todo estar con alguien que se queja constantemente, por eso es que preferimos evitar a las personas que se quejan por todo y se comportan como verdaderos vampiros emocionales, como alguien dijo. Como resultado, estas personas se quedan solas debido a un macabro mecanismo que ellas mismas pusieron en marcha. Bueno, en la Biblia también encontramos a los quejumbrosos, ¿no? En la Biblia quizás no encontremos el término queja, ¿no? Quizás las versiones modernas lo pueden estar usando, mucho menos todavía la palabra quejumbroso, pero sí encontramos, por ejemplo, al murmurador, que son yo creo casi iguales. Murmurar, ¿qué cosa es? Murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. A Dios no le gusta que su pueblo ubicándonos en el tiempo de Moisés, por ejemplo, no le gustaba que el pueblo de Israel esté murmurando. El pueblo se quejaba de todo, a pesar de que había visto a Dios actuar de una manera sobrenatural, pues no le creían y preferían hablar negativamente. El pueblo se quejaba contra Moisés y Aarón porque pensaban que estos los matarían de hambre. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, ahí dice: y los hijos de Israel hablaban y decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren ustedes la manera como esta gente murmuraba, hablaba mal, se quejaba. En Egipto teníamos buena comida y acá en el desierto que tenemos, no tenemos nada. Moisés y Aarón, ustedes nos han sacado para matarnos de hambre. Miren ustedes que ellos habían visto el poder de Dios manifestándose en Egipto a través de las 10 plagas, vieron el poder de Dios manifestándose en el Mar Rojo cuando Dios lo abrió y ellos pasaron por en medio, y aún así no creían.
ellos querían vivir a su antojo, querían comer lo que querían, pero no estaban dispuestos a obedecer lo que Dios les decía. Yo pienso que también la murmuración fue la razón de por qué Dios castigó a los espías, por ejemplo, que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. El hablar mal, el quejarse. En Números 14:36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Miren ustedes, estos 10 espías, o estos espías que habían sido enviados, en realidad hablaron mal de Moisés. Habían hablado mal delante del pueblo. Como dice acá, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué hizo Dios? Les quitó la vida. Murieron de plaga delante de Jehová, dice. Los únicos que se salvaron fueron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Por qué? Porque Caleb y Josué creyeron en Dios. Esto es importante, mi querido hermano. Cuando Dios te dice algo, tú tienes que creerle. Cuando Dios dice en su palabra que Él va a hacer algo, lo hace y hay que creer. Cuando uno pone en duda lo que Dios dice y cuando uno se queja, más bien, en lugar de creer en Dios, te quejas. Esto no es bueno. Mire lo que hizo Dios con estos espías, que murmuraron, que hablaron mal del líder. Yo sé que en la iglesia hay gente que se queja y murmura incluso de los líderes, de los pastores. Dicen, no, este pastor es así, es asá. No me gusta esto no me gusta cómo trabaja, no me gustan sus planes. Bueno, mira, yo sé que a todos no nos va a agradar lo que puede hacer un pastor, un líder, porque nadie es perfecto, dicho sea de paso. Pero estar hablando mal, estar sembrando cosas negativas de alguien, eso no es bueno. Eso es murmurar. Eso es estar quejándose contra alguien y, bueno, decir cosas que no son convenientes. Dios hizo que de estos espías solamente sobrevivan 2, los que creyeron, los que dieron crédito a lo que el Señor decía, que Él les iba a dar la tierra prometida. Y es verdad, ellos vieron también que eran gigantes, estos hombres guerreros, los filisteos, eran hombres bien armados, poderosos, pero ellos aún así, ellos decían, es verdad, esta gente es muy preparada, es muy valiente, muy guerrera, pero Dios nos va a dar la victoria. Josué y Caleb fueron los que infundían ánimo, pero lamentablemente los demás, que fueron más, los espías, sembraron los pensamientos negativos, la murmuración, la queja, y la gente creyó más a los otros espías que hablaban negativamente que a Caleb y a Josué. En el Nuevo Testamento también ahí vemos un caso en el inicio de la nueva iglesia. Los apóstoles veían que los nuevos creyentes se peleaban por el tema de la distribución de los alimentos. Está en Hechos capítulo 6, cuando dicen aquellos días como creciera el número de los discípulos. Dios estaba bendiciendo mucho. La iglesia estaba empezando a crecer poderosamente. Pero miren ustedes, acá dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿No? Las viudas se estaban quejando, ¿no? Las viudas de los griegos se quejaban contra los hebreos porque decían que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Ahora yo me pregunto, esta gente que bueno, supuestamente pertenecía a la iglesia, no entendía del todo, obviamente, el propósito, lo que Dios estaba haciendo con respecto a esta obra del Señor. Y obviamente que siempre dentro de la iglesia, creo yo, va a haber actitudes carnales, porque la murmuración es una manifestación de la carne. En la iglesia hay carnalidad. Y los que son carnales, como dice la Biblia, pues no están comprendiendo realmente lo que Dios está haciendo, ni el propósito de Dios, ni tampoco son personas que les interesa llevar una vida de santidad como debe ser. Claro, aquí vamos a ver que los apóstoles, preocupados por este tema, pues ellos también decidieron poner a gente que se dedicara a este trabajo, porque los apóstoles decían, nosotros no podemos dedicarnos a esta labor de servir a las mesas, porque ellos consideraban que la labor de predicación, como ellos decían, el ministerio de la palabra y la oración es algo que no podemos descuidar. Así que nombraron a diáconos,
para que ellos se hagan cargo de la repartición de los alimentos entre las viudas y entre todas las personas que lo necesitaran. Pablo hizo notar a la iglesia de Corinto, por ejemplo, que la murmuración era un problema que generaba malestar dentro de la congregación. 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, dice, soberbias, desórdenes. Lo que está hablando Pablo son obras, son manifestación de la carne. Una iglesia que bueno, se ufanaba de ser una iglesia rica en dones y bendecida, pues no era una iglesia del todo santa. Porque Pablo está diciendo estas cosas que espero no encontrar, pero que ya sabía que había. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desorden. Esto no habla bien de la iglesia. Y un creyente o una persona nueva, o una persona nueva que recién está entrando a una iglesia, que de repente todavía no se convierte, pero quiere ir a la iglesia, quiere conocer, y tiene la mejor idea de lo que es una iglesia, porque si en la iglesia son gente santa, gente que anda bien, gente que no está metida en vicio, gente que no es problemática, yo quiero ir a conocer. Siempre la gente que va por primera vez a la iglesia cree encontrar un ambiente diferente. ¿Y qué pasa cuando esas personas entran a la iglesia y encuentran que se están peleando, que hay envidias, que hay iras, que hay divisiones, que hay maledicencias, que están murmurando, que hay chisme, que hay soberbia, que hay desorden? Esa persona ya no va a querer regresar. Yo estoy viniendo del mundo porque hay todo eso, va a decir. Y vengo a la iglesia y encuentro lo mismo. Entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Mejor me quedo en el mundo. Esto es un mal testimonio. La murmuración suele ser y es un mal testimonio. De hecho, que el Señor nos da consejos en su palabra que es bueno tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el autor de Proverbios nos advierte que aquel hombre que hace un uso negativo de la lengua es de perversos caminos, dice, y su destino es caer en el mal. Proverbios 17:20 dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que hace uso de su lengua, ya sea para murmurar, para quejarse, para insultar, para agredir, es lo que dice acá, ¿no? Está revolviendo con su lengua, va a caer en el mal. Porque a Dios no le gusta esto. El hombre sabio y espiritual sabe refrenar su lengua y de ese modo da un buen testimonio. Santiago 1:26 dice, y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿De qué sirve que seas religioso? ¿De qué sirve que seas un hombre o mujer que vas a una iglesia, perteneces a una denominación X? Y bueno, tienes tu membresía y todo lo que tú quieras, pero estás dando un mal testimonio porque no refrenas tu lengua. Estás engañando a tu corazón. Acá dice Santiago, la religión del tal es vana. Es vana, no sirve de nada, porque en realidad la religión no te está haciendo santo, ni espiritual, ni nada de eso. Pertenecer a una denominación no significa que estás con Dios, ¿no? Porque creo que la comunión con Dios, la vida de santidad, que es algo que tenemos que reflejar en nuestro diario vivir, es algo que aprendemos directamente de Dios. La santidad no me la va a dar la iglesia. No hay un curso puede haber un curso de santidad, pero la santidad no la voy a obtener yo de la iglesia. La santidad no la venden. Si de repente tú estás pensando eso, la santidad no la venden en la iglesia, no la fabrican los seminarios ni institutos bíblicos. La santidad, la pureza del corazón, la obediencia, son cosas que uno aprende en su diario contacto con Dios, en su diaria comunión con Dios y con su palabra. Uno aprende todo eso, medita, reflexiona y se da cuenta que eso es lo que hay que practicar, que hay que dejar toda aquella manifestación de la carne, como ya mencioné, que son las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones. Dejar todo eso para empezar a andar delante de Dios en una vida de fidelidad, de obediencia, de humildad, de santidad, que es lo que Dios quiere. Y considerando todo lo anterior, yo creo que Dios nos llama a ser sabios en usar la lengua, y que sea no para dañar ni herir a otros, no para murmurar ni quejarnos, sino que sea para bendecir a Dios primeramente y también
al prójimo. Alentar al prójimo. Sí, vivimos en un mundo donde hay mucha gente que está perdida, torcida, desalentada, hay mucha gente que no tiene esperanza. Nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que ir a ellos para hablarles de Dios, para enseñarles que hay un camino diferente a lo que el mundo nos da, que ese camino es Jesucristo. Y nosotros somos los que tenemos que darle esas palabras. Colosenses 4:6, con esto voy redondeando lo que digo. Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Acá no dice Pablo, mira, usa tu lengua para pelearte, herir, insultar, quejarte, murmurar. No, dice tu palabra, las palabras que salen de tu boca tienen que ser con gracia. Palabras que alienten, que animen. Pablo usa acá una metáfora cuando dice sazonada con sal. ¿Sí? Un alimento que no se sazona con sal, pues sale insípido, ¿no? Es soso, no tiene sabor. Bueno, hay palabras que son así, no tienen sentido, no edifican, no fortalecen, por el contrario, hieren, ofenden. Tu palabra tiene que ser sazonada con sal. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo debes responder a cada uno. No es simplemente abrir la boca y soltar palabras así a borbotones, lo que se te salga, no. A veces yo cuestiono mucho cuando algunos predicadores hablan y dicen, perdónenme ustedes la expresión, hablan sandeces, pero luego están diciendo, el Espíritu me dijo que hable, el Espíritu me dijo que diga esto. Le echan la culpa al Espíritu Santo, imagínate. Hablan cosas que no son ciertas, hablan cosas que no están en la Biblia, son sus sueños, sus ocurrencias, y bueno, las cosas que ellos han elaborado, han elucubrado en su mente, hablan sus subjetividades, pero dicen, es el Espíritu Santo que me dijo que diga. Es el Espíritu Santo, ¿qué puedo decir? El Espíritu me dijo que te diga esto. Pero hasta lo que dicen, ni siquiera lo corroboran con lo que dice la Biblia, no lo comparan con lo que dice la Biblia. Es más, pueden estar hablando una herejía y luego dicen, el Espíritu me dijo que hable esto. Y hay tanta ligereza hoy día, mi querido hermano, mi querido amigo, en el uso de la Biblia, que hay predicadores que ya ni leen la Biblia ni la estudian. No, ya no. Es más, hay predicadores, yo conozco predicadores, algunos, bueno, no son predicadores, pero sería terrible que prediquen, que dicen, no, yo no voy a estudiar en un seminario, en un instituto bíblico, ni tengo que leer libros, ni esa cosa, porque a mí Dios me habla directamente, entre comillas, directamente me habla Dios, me da sueños, visiones. Oye, hermano, déjame decirte que el diablo puede meter un sueño por ahí, tú vas a creer que es de Dios, y ahí es donde vienen los cruces, ahí vienen los cortocircuitos espirituales, cuando uno empieza a hablar herejías, tonterías, y todo lo atribuye a Dios. Esos son los más peligrosos, hay que tener cuidado, porque esos, como dice la Biblia, son los falsos profetas que existen hoy en día y que están desviando a la iglesia simplemente por alguna motivación carnal, egoísta y a veces simplemente económica, ¿no? Porque lo que muchos de estos hombres hacen con el uso de la Biblia es hablarle a la gente cosas, según ellos, cosas que nunca antes han escuchado, pero la intención es aprovecharse de la ingenuidad de estas personas para luego, bueno, sacarles dinero. Como dice la Biblia, harán mercancía de vosotros. ¿Sí? Estos falsos profetas están haciendo mercancía de muchos ingenuos e incautos que lamentablemente tampoco tienen el interés de estudiar la Biblia por sí mismos, sino que dependen de lo que otros les dicen. Hermano querido, escucha la palabra, sí, no estoy diciendo que no escuches a tu pastor, escucha lo que habla, lo que predica, pero también analiza lo que él dice a la luz de la Biblia, porque tú tienes que ser un estudioso de la Biblia. No tengas una fe ciega y digas amén a todo lo que se te dice. Ves si realmente lo que él está diciendo, lo que tu pastor, tu maestro dice con la Biblia, si está de acuerdo con lo que dice la Biblia, y si es así, di amén. Tienes que estar de acuerdo con lo que dice. Si no es así, tienes que analizarlo bien, ¿no? Porque por ahí andan muchos que están disfrazados de ovejas, pero son lobos y tienen unas intenciones bien extrañas y hay que cuidarse mucho. Y todo esto se manifiesta a través de lo que hablan, a través de la lengua. La lengua, como dice la Biblia, puede ser un mundo de maldad, puede ser
como ya mencionamos acá, puede ser un instrumento sazonado con sal o puede ser también un instrumento que enciende el infierno. Y yo creo que nadie, ni tú ni yo, que somos hijos de Dios, queremos ser instrumentos del mal, sino por el contrario, ser instrumentos del bien para la gloria de Dios. Te agradezco mucho por este tiempo que me has dado, poder compartirte esta enseñanza. Estamos en contacto. Dios te bendiga.